Hasta luego. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Hoy domingo, en punto de las 10 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Pero, ¿qué tal si empezamos orando? Dándole gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos has regalado, por esa oportunidad. Mire, esta semana hemos tenido lluviecita, tenemos en este momento un clima muy bonito, ha salido el sol y pues eso hay que darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por el día tan maravilloso que nos has regalado. Gracias Padre bueno por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros en todo momento y en todo lugar Señor. Hay momentos donde nos sentimos solos, abatidos y tristes, tú estás con nosotros y te lo agradecemos. En momentos que pasamos peligro, Señor, y que en ocasiones no lo sabemos, pero tú sí, tú nos proteges y tú nos cuidas, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, Señor. Te damos gracias por nuestra familia, Padre Celestial. Te damos gracias por nuestros padres, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por nuestras parejas, Padre Celestial. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por toda la familia que nos rodea, tías, tíos, primos, primas, suegras, suegros. Te damos gracias, Señor, por todas esas bendiciones que tú nos das en todo momento, Padre bueno. Te damos gracias también, Señor, por los hermanos, Señor, que tenemos y también tú los cuidas y tú los proteges, Padre Santo. Te damos gracias por los niños, Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor, y porque tenemos que cuidarlos y protegerlos, Padre Celestial. Te damos gracias por las familias, te damos gracias, Señor, por esas madres, cabezas de hogar, Señor, pero también por esos varones, Señor, que tienen su responsabilidad de su hogar, de su familia. Te damos gracias por ellos, te pedimos, Señor, que seas tú cuidándolos, que seas tú protegiéndolos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, también por las personas que se encuentran aún enfermas, Padre Celestial, que están pasando por diferentes procesos médicos, Señor. Te damos gracias, Señor, por esos médicos y esas enfermeras que día a día luchan, Señor, por servir, Padre Celestial, a cada una de las personas, Señor, porque tú colocas allí tu mano sanadora, Padre Celestial. Bendice sus hogares, bendice sus hijos, Señor. Guárdalos, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, clamamos por ellos, Señor. Clamamos por las personas que en este momento están pasando por proceso de COVID y por sus familiares. Bendícelos, Señor. Guárdalos, Padre Celestial. Ayúdalos, Padre Santo, en este proceso, Padre Santo. Te damos gracias porque tú nos has abrigado, Señor, de una manera especial, Padre Celestial, con este proceso de pandemia que hemos pasado, Padre Celestial, o que continuamos en el proceso, Señor. Te damos gracias, Señor, también, Padre Celestial, por las autoridades, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale dominio, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, rearguyendo, Padre Celestial, en cada momento con esa labor. Protégelos, Padre Celestial, también te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cuidándolos y que seas tú haciendo luz, Padre Celestial, en medio de la oscuridad, Señor. Sabemos de que hay autoridades, Padre Celestial, que están haciendo su trabajo como tiene que ser, y pedimos, Señor, por ellos para que tú los cuides, para que tú los protejas, y para los que están haciendo lo que no tienen que hacer, Señor, que seas tú rearguyéndoles y dándoles a entender, Padre Celestial, que ellos están para cuidar, para proteger, Padre Celestial. Padre Celestial, también te pedimos, Señor, por las autoridades, como el alcalde, Señor, como el presidente, Padre Celestial. Dales inteligencia, dales sabiduría, Señor, para gobernar su ciudad, su nación, su departamento, Padre Celestial. Te damos gracias, bendice sus vidas, bendice las vidas de sus familias, guárdalos, Señor, ayúdalos, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Señor, por los adultos mayores, bendícelos, Señor, acampa ángeles a su alrededor, Señor. Permite, Padre Celestial, que
que ellos sean cuidados, Padre de la gloria, como tienen que ser, Padre celestial, que estén en compañía de sus familiares y amigos, Señor. Te lo pedimos, Padre celestial, te pedimos por las personas que han quedado por el adulto mayor, que ya habíamos orado por el adulto mayor, le habíamos dicho de que damos gracias y que pedimos de que los guardes, de que los protejas y que los ayudes, Señor. Y te pedimos también, Señor, pedimos en este momento, Padre Celestial, también, Papá Dios, por las personas que se encuentran desempleadas, Padre Celestial. Abre puertas, Padre Celestial, ayúdalos, Padre Celestial. Por las personas que han empezado emprendimiento, Señor, también bendice sus vidas y ayúdalos, Padre Celestial. Dale, Señor, sabiduría y entendimiento para hacer su labor como tiene que ser, Papá Dios. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Dolly está viendo. Noemí, Dolly. Bueno, un saludo para Dolly, que ya se ha conectado y nos está viendo en este momento. Dios le bendiga. Noemí, que no falta, es muy puntual. Alejita, un abrazo especial. Dios te bendiga. Sé que has estado bastante ocupadita esta semana. Dios te guarde. Saludos también a Joana, a Anita, Dios te bendiga. Isabel también, Dios te bendiga. Isabel, María Isabel. Julie Lemos. Bueno, Julie también nos está viendo en este momento. Raquel. Dios te bendiga. Saludos a Julieta. Raquelita, Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu brazo? Un abracito. Aurelisa. Doña Aura, Dios le bendiga. ¿Cómo está? ¿Qué hay de su vida? Tiempo sin verla. También tenemos por acá a Ofelia, a Marina, que nos están acompañando en la mañana de hoy. Y bueno, y ahí poco a poco nos vamos sumando uno a uno, escuchando este culto virtual que ya, confiando en el Señor, pronto estaremos reunidos, estaremos juntos. Entonces hay que estar como al pendiente, porque eso va a pasar. Y les cuento, antes de empezar la apertura, antes de leer nuestro texto bíblico, les cuento que el 30 de octubre, vamos a tener nuestra vigilia. Entonces, ustedes saben que no podemos hacerla con mucha gente, pero entonces necesitamos que ustedes vía WhatsApp nos escriban, por favor, quiénes van a venir a esa vigilia. Esa vigilia va a ser el día 30, a partir de las 7 de la noche, arranca la vigilia. O sea, usted tiene que llegar 30 minuticos antes para arrancar. En punto de las 7 empieza la vigilia. Entonces llegue antesito, prográmese como a eso de las 6:30. Pero si usted va a venir, entonces usted nos hace el favor y nos escribe en el WhatsApp para nosotros saber qué cantidad de gente va a venir, para saber si tenemos que habilitar un solo salón o tenemos que habilitar 2 salones. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer acá en la escuelita dominical, ¿ya? Entonces, para saber si tenemos que acondicionar de pronto equipos en el otro salón y que hayan 2 grupos en la vigilia. Pero necesitamos que ustedes nos confirmen, por favor. Confírmenos si ustedes van a estar. No va a ser de toda la noche. Más o menos a eso de las 11 de la noche vamos terminando nuestra vigilia. Entonces, prepárese. Eso es el 30 de octubre, viernes. Entonces, no lo piensen mucho y nos escribe rápido, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, ya después de haberles dado esta información, ahora sí, yo les pido, mis hermanos, que ubiquemos el libro de Marcos. Marcos 12, 24.
Marcos 12, 24. Bueno, pero yo quiero que toquemos el 23 primero y luego leemos el 24 como para que podamos contextualizar un poquito. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo desde el 22, qué pena. Dice, y con los 7, ninguno dejó descendencia. Finalmente murió también la mujer. Marcos 12, 22 estamos leyendo en este momento. El 12, 23 dice, en la resurrección, pues, cuando resucitan, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. O sea, ahí le están haciendo una pregunta a Jesús con respecto a una mujer que se le murió su esposo y según la ley decía de que tenía que ser esposa del hermano del difunto. Pero pasaron varios hermanos una viuda negra. y pasaron varios hermanos, ella no tuvo hijos con ninguno de ellos y entonces están haciendo como la pregunta de, ¿y entonces quién va a ser el esposo cuando ya resuciten? Entonces Jesús les dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis también en eso, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces miren, aquí Jesús lo que les está diciendo es simplemente en las escrituras está la respuesta de lo que nosotros necesitamos. Y si nosotros ignoramos la escritura, pues no vamos a tener una respuesta a lo que nosotros nos hemos preguntado. ¿Ya? Entonces, la invitación en esta mañana es esa, es a escudriñar las escrituras. Ella es lámpara que ilumina nuestra oscuridad. Entonces cuando nosotros tengamos alguna dificultad o algo, sencillamente lo que hay que hacer es escudriñar y ella abrirá nuestro entendimiento porque nos va a explicar como puntualmente de qué se está tratando y por qué se está haciendo de esa manera. Amén. Entonces yo los invito en este momentico también para que oremos por esa alabanza, ¿vale? Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre Santo, hoy nos presentamos ante ti, Señor, para adorarte, para clamar, para exaltar tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, sabemos de que tú nos amas, Señor, y queremos recompensar ese amor fraternal que tú tienes para con nosotros, Señor. Y hoy nos presentamos para alabarte y permite, Señor, que esta alabanza, Señor, y esta adoración a ti, Señor, sea como olor grato, Señor, pero que salga de nuestro corazón. O sea, nosotros podemos escuchar una canción, pero tenemos que interpretarla desde nuestro corazón para que tú examines este corazón, Señor, y veas si hay cosa mala, Señor, para que tú nos cambies, Padre Santo, pero en este momento queremos alabarte, queremos glorificarte, es tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a la alabanza.
ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, toda lengua confesará que eres Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor? Heme aquí, Señor. Díselo, heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Hoy quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria.
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre más. Jesús, la muerte venciste, el
Lindas todas tres. Sino que esta es nueva, no la había. Tampoco la había escuchado. Ninguna de las dos. Oiga, qué bonita esa canción, qué alabanza tan hermosa. Las tres hablan de Esa- glorificar a Jesús. Esa alabanza nos está invitando a que glorifiquemos a Jesús, a que sigamos alabándolo a Él, exaltando su nombre. Ojo, pero no solamente exaltar su nombre es hablar de Jesús, es vivir como Jesús y que Jesús se vea reflejado por nuestras acciones, más que por nuestras palabras. ¿Listo? Muchas veces la acción, el gesto, lo que uno hace, lo que uno dice, habla más que lo que uno mismo está diciendo. Entonces, esa es como la invitación. Bueno, entonces ahora yo los invito, recuerden, antes de iniciar otra vuelta la oración, y para los que se van apenas conectando, les comento, viernes 30 de octubre tendremos la vigilia. Deben de escribirnos vía WhatsApp para decirnos quiénes van a venir, para así saber la capacidad que podemos recibir, porque no podemos estar todos, pero por eso necesitamos que ustedes nos cuenten para poder habilitar un salón o 2 salones. Esto lo está liderando pues el grupo de damas, pero eso no quiere decir de que la iglesia no pueda participar. Toda la iglesia va a participar. Entonces nos escriben si van a asistir o si lo van a hacer o si lo van a hacer ustedes en casa. Nos van como contando cómo va a ser. Pero si hay grupos de oración en casa y pueden también hacerlo allá, pero nos van como contando cómo lo van a hacer ustedes desde su hogar o acá. Bueno, entonces yo los invito para que oremos, porque la reunión de líderes se acerca, es pronto, pero todavía no. O sea, Alejo nos estará diciendo el pastor Alejandro nos va a estar diciendo cuándo va a ser la reunión de líderes, porque va a ser para el primer martes del mes de noviembre. O sea que eso es como el 3 de noviembre más o menos. Entonces, para que los líderes se vayan pues agendando su espacio para que estemos en reunión. El que no puedes asistir ese día por X o Y circunstancia, pues entonces nos conectamos por Zoom, no hay ningún inconveniente. Bueno, oremos pues para recibir la palabra, el plato fuerte de la mañana de hoy. Recuerden también ustedes en casa que ustedes pueden ir compartiendo esta transmisión, la pueden ir compartiendo con sus familiares y con sus amigos, y de esta manera vamos a estar evangelizando. O sea que ojo pues. Bueno, amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de escuchar palabra, de recibir palabra, Señor, porque sabemos de que tú estás utilizando este siervo para enseñarnos algo en la mañana de hoy. Padre Celestial, abre nuestra mente, pero especialmente hablando a nuestro corazón, ábrelo, Padre Celestial, y permite, Señor, que quede allí grabado, Señor, cada una de las enseñanzas que tengas para darnos, Padre bueno. Te lo pedimos, Señor, también por la vida del siervo que viene a dar la palabra, Padre Celestial, guárdalo, protégelo, bendícelo, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial, en su salud, Padre Celestial, toma todo el control de su vida, Señor, y te pedimos que hoy, Señor, podamos llevar a la práctica todo lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Saludos a Gladys Torres. Oiga, saludos a Gladys Torres. Maribel Ordóñez. Maribel Ordóñez. Gladys, te cuento que estuve guardando acá tu encargo, pero ya se dañaron.
saludos también a Maribel Ordóñez, a la pastora Marta, Marixa. un abrazo, Marixa, Dios Mary. te bendiga, espero que Katica esté mucho mejor, Merit, un saludo especial también, que espero que esté bien. María Isabel González. María Isabel, también que te conectaste, necesitamos a nuestra chica de medios, o sea que pronto nos veremos, si Dios lo permite. Y un abrazo a todos los que en este momento están conectados. Y recuerden compartir para que los demás también tengan la oportunidad de recibir. Oiga, un saludito a Livia también, que hoy me quedé esperándola, pero por aquí sabe que a la orden. Bueno, ya voy a darle paso entonces al pastor para que venga a enseñarnos la palabra. Chaito pues. Eso sale uno por un lado y entra por el otro. Gloria a Dios, que el Señor nos continúe bendiciendo, hermanos y hermanas de la Iglesia Filadelfia. Qué gozo y qué dicha tener la oportunidad y la bendición y el permiso de Dios para levantarme en esta mañana, para poder agradecerle por todos sus milagros y por todas las obras maravillosas que Él ha hecho en mi vida. Quiero dar un saludo muy especial a mi familia paterna, a mi tío Julio, a Alfonso, a William, a Flor, a Miriam, mis tíos, que el Señor los bendiga, mis primos y primas, Angie, también a Yamilet. Angie, no se me ha olvidado mi compromiso, en estos días te digo cuándo voy a subir para que hablemos, lo tengo presente aún, voy a cumplir con otros 2 compromisos que tenía por ahí y te doy fecha. ¿Oíste? Que el Señor nos continúe bendiciendo absolutamente a todos. Miren, este mes tiene unas cualidades bien bonitas, ¿no? Este mes, el 31 de octubre, se celebra la primera traducción que se hizo de la Biblia en un idioma que en su época llamaban el vulgo, ¿ya? Y el 31 de octubre se cumplen muchísimos, más de 500 años que se hizo la traducción, primero a inglés y luego a español, ¿ya? Pero, y esa es la razón por la cual para nosotros el mes de octubre es un mes tan importante. Y hemos estado hablando de la Biblia. Hemos tratado, junto con las personas que tuvieron la bendición de predicar durante este mes, hemos tratado de hablar más de la Biblia como ese elemento de ayuda que necesita el ser humano para que logremos avanzar en esos procesos de vida que tal vez estamos quedados. Esto lo hice yo con el primer culto, lo hizo el hermano Carlos, y ahora me corresponde nuevamente a mí. Hemos tenido los 4 cultos y es importante tener en cuenta cómo la Biblia, si nosotros tomamos la decisión de leerla, de estudiarla, de interiorizarla, pero sobre todo de aplicarla, es muy interesante ver cómo la Biblia termina influenciando la vida. Hay frases que quería yo traer a colación de personas famosas, de personas célebres que dieron opinión acerca de la Biblia, y uno de ellos es el presidente Abraham Lincoln, que opinaba de que no es posible gobernar a un país sin tener en cuenta la Biblia. La reina Isabel también, hay muchos comentarios acerca de la importancia y valor de la Biblia, y las naciones poderosas que nosotros podemos entender están siendo gobernadas, o su fundamento histórico y sus procesos son tenidas en cuenta desde el concepto de la Biblia, la palabra de Dios como gobernante, de querer acercarse un poco a la gracia de Dios al
al entendimiento de la palabra. ¿Listo? Nosotros podemos encontrar características como esas en el transcurso de la historia. Personas, desde científicos, para aquellos que piensan que la ciencia y la fe no tienen nada que ver, desde científicos, desde comerciantes. Por ejemplo, Mark Twain dice: a la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las escrituras que no comprenden, pero los que me preocupan a mí son los que sí comprendo. Martín Lutero decía: algunas veces nos ha sucedido que durante 15 días o aún 3 o 4 semanas hemos buscado una sola palabra, inquirido su verdadero sentido y tal vez no la hemos encontrado. Como ahora está en Alemania la lengua fácil, cualquiera puede leer y entender la Biblia y correr pronto con sus ojos 3 o 4 hojas sin apercibirse de las piedras y tropiezos que antes habían en el camino. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: cuando más cavamos en las escrituras, más nos parece una mina inagotable de la verdad. Y John MacArthur dice: edificar una teología sobre la experiencia es edificar sobre la arena, pero edificar una teología sobre la palabra inspirada y revelada es edificar sobre la roca. Y así un sinnúmero de hombres y mujeres importantes en la historia de la humanidad. George Washington decía, perdón, yo lo dije ahorita al revés, George Washington: es imposible gobernar realmente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Y es considerado uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Abraham Lincoln: este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien del mal. Y también dice: estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia, del contenido total de este libro. Razona lo que puedes y el resto acéptalo por fe, y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Y allí encontramos cualquier cantidad de palabras que nos habla acerca de la Biblia, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Mi esposa empezaba la apertura con la lectura de Marcos 12-24, pero ella leyó un poco el contexto. Entonces, en el contexto nosotros miramos que los fariseos, que los escribas llegan a donde está Jesús y le preguntan acerca de si Él es o no es, si hay pruebas o no de que Él es el Mesías, y empiezan a hacer una serie de preguntas como buscando hacer que Él caiga. Y Jesús les dice: bueno, ustedes díganme entonces, ¿bajo qué autoridad bautiza Juan el Bautista? Y ellos hablan y dialogan acerca de que si dicen que viene bajo la autoridad del hombre, entonces las personas van a venirse encima, pero si dicen que es bajo la autoridad de Dios, entonces voy a tener el problema. Entonces ellos toman la decisión de quedarse en silencio y luego lanzan otra pregunta con respecto a si una mujer muere, y si un hombre muere y no dejó descendencia en su esposa, entonces se casa el cuñado, ese también muere, entonces se casa el otro cuñado, y así 7. Entonces, ¿cuál de esos 7 cuando resuciten van a ser el esposo? Y Jesús vuelve y lanza la pregunta, y ellos toman la decisión de no contestar. Y al no contestar, el Señor les responde. Entonces respondió Jesús: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y luego Él explica que vamos a estar viviendo de tal manera y en unos cuerpos de tal manera y con tales características, que quién vaya a ser nuestra pareja o nuestros deseos o nuestros deleites en ese aspecto, en ese plano espiritual, es irrelevante. Miren, nosotros tenemos que, como cristianos, estar pendientes de la lectura de la palabra. El cristiano que no lee la palabra no le queda más remedio que creer lo que le digan, y eso es peligroso. Uno no puede creer a ojos cerrados todo lo que le digan. Uno debe tener presente que la Escritura es un libro que se revela y que está abierto para todos nosotros. Romanos 15, del 4 al 6, dice lo siguiente: de hecho,
Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la escritura divina influye en nuestra actitud frente al presente, frente al futuro, y nos permite ver las cosas del pasado de otra manera. No me lo tomen a mal, no quiero juzgar a nadie, pero a mí sí se me hace raro o incómodo, a mí en lo personal, si con usted no es, gloria a Dios, a mí se me hace incómodo cuando estoy al lado de alguna persona que empieza a recordar su vida antes de su reconciliación con Cristo Jesús, antes de aceptar esos procesos de reconciliación que el Señor ha hecho en nuestra vida, esa propuesta de amor eterno. Me llama muchísimo la atención que algunas personas, cuando hablan en ese sentido, hablan o lo asocian con unos recuerdos y una remembranza que da la impresión que extrañan esas épocas. Y no me lo tomen a mal, insisto, yo no quiero juzgar, pero sin embargo eso me atemoriza, porque la reconciliación con Cristo, en la lectura de la palabra, el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de nuestra forma de vivir la fe, nos debe llevar a entender que las cosas viejas pasaron, dice la palabra, que ahora todas son hechas nuevas. Y que yo no, si empiezo a mirar con tanto romanticismo los recuerdos de una vida anterior, tal vez hay algo, o tal vez estoy abriendo una ventana que podría llevarme a caer delante del Señor. Y eso es algo en lo que nosotros como cristianos debemos estar pendientes, debemos de cuidar y tratar de que eso no suceda. ¿Listo? Nosotros debemos entender que la palabra de Dios, la escritura bíblica, nos da una actitud diferente para mirar el pasado, cómo vivíamos antes de, cómo estamos viviendo ahora y cómo nos proyectamos vivir más adelante con nuestra familia. Y créanme que esa proyección no va aún señalando a la eternidad. Cuando nosotros más sepamos de lo que Dios hizo con nosotros, nos va a ser mucho más fácil entender y separarnos de esa actitud de recuerdo romántico que algunas personas manejan del pasado. Va a ser mayor la confianza que tengamos en el Señor acerca de los días que vienen. Nosotros tenemos que leer la palabra. Entonces, una de esas características es esa. Miren, nosotros deberíamos leer la Biblia con diligencia para poder incrementar nuestra confianza en el hecho de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Nosotros deberíamos estar alimentándonos de esa manera. Deberíamos estar entendiendo y aplicando la palabra del Señor de esa manera, con ese deseo y con ese objetivo, de entender que nada, absolutamente nada de las cosas que me hayan permitido el Señor disfrutar en otra época tiene comparación con la gloria venidera, con la vida eterna. Absolutamente nada. Miren, Lucas, voy a invitarlos a que abran Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 48, y vamos a mirar algo bien importante que nos está mostrando el Señor en esta lectura. Lucas 24, del 44 al 48, y dice así: Jesús dijo: todo esto se lo había dicho cuando todavía estaba con ustedes. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos referente a mí, dice Jesús. Entonces les abrió la mente para que entendieran la escritura. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y la resurrección entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan.
ustedes son testigos de todo esto. Y llama muchísimo la atención, porque lo que Jesús está diciendo al pueblo, a sus amigos, a las personas, ya para este momento él ya había resucitado. Y de hecho, si ustedes leen los versículos adelante, Jesús se aparece y para que ellos sepan y entiendan que Jesús está vivo, Jesús come un pescado, empieza a hablar y compartir con ellos. Y a mí me llama poderosamente la atención la descripción que el Señor está haciendo de lo que hace la palabra del Señor en la vida del creyente. Y lo primero que nosotros notamos es que cuando Él menciona a los profetas, cuando Él menciona los libros de Moisés, cuando Él menciona los salmos que hablan de Él, es como si estuviera describiendo que la palabra que ellos antes habían escuchado había sido sembrada con el poder que contiene la escritura, y es más que simplemente las letras que aparecen en ellas, no, es la letra viva, porque Jesús es el verbo, amén, la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra, se supone que debemos encontrar entendimiento a la obra poderosísima que el Señor está haciendo en la vida del creyente. No aparece porque sí, se siembra en el corazón del creyente, y al leerla, al entenderla, se nos revela el Señor. Dice en el versículo 45 que entonces les abrió la mente para que ¿qué? Para que entendieran la escritura, para que fueran nutridos. La palabra del Señor siembra en nuestros corazones, para que entendamos que esa palabra es viva, y que esa palabra viva es el verbo, y que el verbo es ¿quién? Es Jesús. Nos nutre con el conocimiento, nos nutre con la fe en el poder de esa palabra de Dios que nos alimenta, que nos hace sentir. Pase una situación donde le tocó aguantar hambre todo el día. ¿Cómo se siente usted? Débil, cansado. Estos días hasta siente uno como mareado, como va para el ladito, pero pruebe algo, así sea algo poquito. Pruebe y siente usted cómo la energía vuelve. Lo mismo hace la palabra del Señor, y es lo que está describiendo Él. Y cuando la palabra del Señor les nutre, se abre el entendimiento para que de esa manera entiendan las escrituras, y fuera de eso Él les dice, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías, la resurrección de los muertos al tercer día. También está hablando de ese proceso de entender lo que está sucediendo alrededor mío, y ver cómo la palabra ya me está anticipando las situaciones que estamos viviendo. Pero para eso tenemos que leerla, pero para eso tenemos que interiorizarla, pero para eso tenemos que estar en ese ejercicio permanente de buscar ese aliento que ofrece el Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor. No puede haber un cristiano que no lea la palabra. Marta tenía una frase que todavía recuerdo, porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Pues yo le añado, el cristiano que no lee la Biblia y que no ora, el diablo se lo devora. Es imposible que conozcamos al Señor sin acercarnos al elemento que lo describe, que es la Biblia. Es imposible. Nosotros tenemos que leer la Escritura. Y continúa Él describiéndonos. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándoles a que se conviertan. Nosotros tenemos que avanzar en esa vida espiritual. La palabra nos lleva a que nosotros no nos estanquemos, sino que avancemos. En la vida espiritual se recibe la administración de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, en ese mismo sentido, dice, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, y les dice, ustedes son testigos de todo esto. Y de lo que está hablando es de, ya sembramos, ya la palabra se sembró en nuestros corazones, ya nos vimos nutridos por esa palabra, pudimos avanzar, pudimos crecer gracias a la palabra del Señor. Pues llega el momento y llega la hora de que esa palabra, de recoger de la palabra del Señor, de cosechar, escuchar la palabra de Dios. Miren, escuchar, atender y aplicar la palabra de Dios requiere de disciplina, y esa disciplina es como un fruto a ese ejercicio permanente. Ellos captaron
aplicaron y recibieron la autoridad de la palabra revelada en Cristo Jesús. Ahora, ellos empiezan a escribir para nosotros también. Pues nosotros en este momento y en esta época con mayor razón debemos buscar ese acercamiento con la palabra para entender el trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y llevarlos a una aplicación verdadera y constante. Ahora, no vas a creer que te estoy diciendo que nunca te vas a poder equivocar. No, sí, te vas a equivocar y mucho. Yo mismo tropiezo y me equivoco a cada rato. Yo mismo tropiezo, peco y me toca levantar la cabeza y decir como dice Juan, si has pecado, hijo mío, busca al Señor, porque abogado tienes. Amén. Dice el Salmo 119 del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. He recogido en el camino de tus estatutos más que aún todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Y sí, estamos hablando de un salmo que escribió David. Y sí, nosotros no podemos olvidar que la misma palabra no esconde que David pecó. Pero David cuando se encuentra de frente con el profeta, David demuestra un arrepentimiento en ese sentido. ¿Y de qué está hablando David acá? Está haciendo una pregunta. ¿Cómo puede un joven llevar una vida íntegra? Y luego él dice, pues conforme a tu palabra, Señor. ¿Cómo puede un cristiano llevar una vida íntegra? Conforme a la palabra del Señor. No estoy hablando de ley, no estoy hablando de legalismo. Estoy hablando de entender, de estudiar, de decidir, de pedir orientación, de apegarse, de tomar la palabra del Señor. Mire, nosotros podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia. Nosotros podemos entender ahí la historia del pueblo de Israel, la historia de los profetas y sobre todo. Pero realmente la palabra y todo esto nos habla del señorío de Jesús, de sus enseñanzas y de ese sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Por eso la alabanza tenía el significado que tenía. ¿Para qué repetirles cada año las mismas canciones que escuchamos para celebrar la Biblia? Cuando tenemos que hablar de quién está hablando la Biblia. Y la Biblia, desde la primera letra que aparece en Génesis hasta el último amén que aparece en Apocalipsis, toda la Biblia de arriba abajo, de abajo arriba, está hablando de Jesús antes, durante su ministerio y cuando estemos adorando al Señor delante de su presencia. Toda la escritura habla de Jesús. Miren, toda la palabra e historia de la Biblia nos ayuda a entender mejor la fidelidad, nos ayuda a entender mejor el amor, nos ayuda a entender mejor el poder de Dios y nos alimenta a diario. Pero todo ese proceso, en ese ejercicio de esa lectura constante y permanente de la palabra del Señor. Mire, como conclusión, Romanos 15 nos hablaba de que todos debemos tener un mismo sentir. Para que toda la iglesia tenga un mismo sentir, todos debemos leer la Biblia. Todos debemos reunirnos. Recuerden que la escritura de la Biblia no es particular. Por eso estamos invitando a que usted abra su casa, y se reúna con un grupo de personas y estudien la Biblia en conjunto, para tener todos un mismo sentir. Miren, aceptar el señorío de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida significa vivir sus valores y su perspectiva del reino en ahora. Así como a nosotros nos interesa el punto de vista que tiene Jesús sobre la autoridad de Cristo y cómo la Escritura habla del Cristo,
cómo la Escritura habla de la naturaleza del cielo y habla de la resurrección nuestra. Cuando seamos llamados en la gloria del Señor, así nosotros también debemos asumir su actitud de amor para con los demás. Compartía yo con una persona a quien amo entrañablemente, una de mis tías, que hablaba acerca de cómo una persona quiso evangelizarla. Y ella, que tiene un pensamiento, digamos, marcado, dijo que ahí en la esquina de su casa había los muchachos consumiendo droga. ¿Por qué no iba y les evangelizaba a ellos? Y este varón contestó que uno no le puede dar las perlas a los cerdos, sacando completamente de contexto lo que la palabra habla, lo que la palabra dice, lo que la palabra enseña. Nosotros, cuando estudiamos la palabra y compartimos la palabra, estamos expresando amor por aquellos que no tienen la misma bendición que nosotros de saber ser redimidos por medio de la sangre de Cristo. Nosotros, a medida que crecemos en la fe y conocemos mejor a Jesús y continuamos en ese proceso de lectura, de estudio juicioso, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé su revelación de las Escrituras, nosotros cuando llegamos a ese punto llegamos a ser más capaces de mantener cada día una actitud amorosa, una actitud de unidad. ¿Queremos una iglesia unida? ¿Queremos una iglesia unida? ¿Usted quiere una iglesia unida? ¿Usted quiere estar unido a sus hermanos? Pues, listo, mi hermano, la respuesta es sencilla. Lea más la Escritura. Compártala con las personas que tienen que estar cerca. No los coja a bibliazo limpio, porque la Biblia no está para contender. La Biblia está para ser enseñada y predicada. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle sabiduría y entendimiento a Dios. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por los hermanos y hermanas, Señor, que en esta mañana, Padre Celestial, se congregaron de esta manera, virtualmente, Señor, por medio del Facebook, a recibir tu palabra. Te pido y te suplico, Padre Celestial, que seas tú revelándote a ellos, Señor, que sea tu Espíritu Santo animándolos a la lectura permanente y constante de la palabra, Señor. Padre Santo, te pido y te suplico, amado Dios, que seas tú propicio a sus oraciones. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vean, mis hermanos, quiero recordarles que el 30 de este mes tenemos nuestro... no, ¿está temblando? No, no está temblando. Mi esposa está moviendo la cama. El 30 de este mes, el 30 de octubre, vamos a estar haciendo nuestra vigilia. Vamos a estar de 7:30, dice mi esposa. 7. De 7 de la noche a 11 de la noche. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a organizar? Bueno, tenemos 2 personas que van a dar palabra. Si usted tiene un grupo de oración en su casa y tiene señal de internet, usted nos dice, pastor, voy a reunir con mi familia esta noche y queremos tener un momentito de oración. Ok, nosotros hacemos un enlace para poder verte a ti, compartir cámara para que oremos. Pues eso es una de las ideas. Mi esposa ya me está levantando la ceja. O si quieres venir acá con tu grupo de oración y nos organizamos. Hay 3 salones, entonces desde uno vamos a estar transmitiendo, nosotros 2 vamos a tratar de colocar señal de televisión o de alguna manera para que puedan verse la transmisión. ¿Y qué va a pasar? Entonces vamos a orar y vamos a reunirnos. Y a las 11 pues terminamos tempranito para que algunos puedan irse a sus casas a descansar. El viernes 30 de octubre. ¿Listo? Pendientes, mis hermanos. Voy a pedirles el favor que me colaboren los líderes de la iglesia para el 3 de noviembre, primer martes del mes de noviembre, para que nos reunamos también como líderes, para que tomemos decisiones con respecto a lo que va a suceder de ahorita en este final de año con la iglesia Filadelfia. ¿Listo? El 3 de noviembre, hora 6 de la tarde, 5 de la tarde, me dice señal mi esposa, no sé, 5 de la tarde, confirmado. Entonces, mi hermanito, para que estemos pendientes. Un saludo muy especial a todos aquellos
que tuvieron a bien conectarse. Vamos a estar haciendo la transmisión por Facebook, les repito, de la vigilia. Nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves y nos vemos el viernes. Que el Señor te bendiga y saludos a la familia.